Hola, buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Este, Hola a los organizadores. Por aquí me parece que está Natalia y está Edgar. Al resto de participantes, me gustaría sugerirles que si tienen alguna pregunta y están inscritos en el taller, es decir, pueden habilitar sus micrófonos, que por favor lo hagan con audio para que yo pueda leer para que yo no tenga que leer las preguntas. Ujú. En caso de que no puedan hacerlo y la lean, a los organizadores les agradezco mucho si pueden, ¿cómo se llama? Leerme las preguntas, porque no voy a poder estar viendo mucho tiempo ni estar atento al chat. ¿Ok? Entonces, si ustedes identifican una pregunta, les agradezco que me la cuenten, por favor. ¿Ok? Otra cosa técnica, este, tuvimos un problema, tuvimos un malentendido, un error de nuestra parte, y no subimos el vídeo. En realidad, nosotros les compartimos vía Zoom, vía la nube de Zoom, a los organizadores el vídeo de 30 minutos sobre el curso para dar una introducción a lo que íbamos a hablar. En este taller en particular era muy importante. Sin embargo, nos confundimos, pensamos que iban a descargar el vídeo y unos días después de enviárselos, lo borramos de la nube. Entonces solamente compartieron el link y aparece como que ya no existe el vídeo porque ya está borrado. Entonces les pedimos una disculpa, fue nuestro error. Cuando nos enteramos ya era muy cercano al evento, o sea, fue el lunes que nos enteramos y ya no nos dio tiempo de volver a subir el vídeo. Les pido una disculpa. En el taller que dimos ayer, en realidad eso no cambió mucho. En el vídeo había poca información sobre boosting, pero en el vídeo de hoy sí había bastante información y eso va a retrasar un poco el material que teníamos preparado. Ajá. Entonces, en un rato más, en Google Class le vamos a subir las notas del curso, las notas de este taller, que incluyen el material que vamos a cubrir en este taller y además el material que ya no vamos a poder cubrir, que deberíamos haber cubierto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es la idea. Me gustaría conocer quién de ustedes estuvo en el curso pasado, en el taller pasado. O digamos, sí, bueno, quién sí y quién no estuvo, para saber qué tanto se pueden relacionar estos dos temas. Parece que yo no tengo forma de saber quiénes están conectados. Xochitl Arroyo dice que no estuvo. Ok. Buenos días. Ok, tampoco. Bueno, entonces, no voy a suponer que estuvieron. Sin embargo, las notas las pueden revisar. Esas ya están, la última versión y las notas del iPad que hice ayer también están. Entonces, pues los invito a que la revisen. ¿Ok? No es necesario que pongan sus cámaras, no se preocupen. Más bien, lo más importante es que me puedan escribir que me puedan hablar en lugar de escribir, porque en un rato más ya no voy a estar leyendo el chat. Gracias. Saludos a Antonio y mucho gusto. Bueno, entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda hasta ahora, ¿no? Otra cosa importante es que 2 horas me parece muchísimo de clase. Entonces lo que vamos a hacer es a la 1, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que descansen ustedes y para que descanse yo. ¿Ok? Entonces, pues ya les avisaré. El iPad se ve bien, no sé si se ve muy pequeño. Entonces el curso de hoy se llama
teoría de la percepción. Ok. Entonces, esto no es precisamente... sí hay un classroom. Hay un classroom, Xochitl. Yo voy a subir las notas cuando termine la clase. Ajá. Máximo una hora después de que termine la clase voy a subir las notas. ¿Ok? Entonces, esto es teoría de la percepción. ¿Cuál es la idea general? O sea, esto en realidad no es machine learning y se van a encontrar o nos vamos a encontrar con una visión bastante distinta a la que tiene machine learning, ¿no? Por lo menos a la que tienen las redes neuronales. A lo mejor hay otros aspectos de Machine Learning en el que sí se parece, sin embargo, en este caso la visión es un poco diferente. De hecho, la mayoría de los autores en teoría de la percepción critican fuertemente el uso de redes neuronales. Nosotros comentamos el día de ayer en un curso más enfocado a Machine Learning, digamos, más clásico, que había dos partes en Machine Learning. Una es aprender el modelo, es decir, uno es la geometría del problema, es decir, utilizaremos redes neuronales, con qué funciones de activación, con cuántas capas, qué tan conectadas, es decir, la arquitectura en general, o utilizaremos regresiones lineales, o utilizaremos regresiones lineales con un kernel polinomial, o utilizaremos árboles de decisión. Todos estos modelos, y me gusta hacer la distinción entre el modelo y el algoritmo, son geometrías, ¿no? Son a priori sobre cómo pienso yo que mi problema se comporte. Ajá. Entonces, una parte es la geometría y otra cosa es el ruido del modelo. Y el ruido, me refiero a la parte estocástica. Ajá. O sea, uno cuando decide utilizar un modelo de Machine Learning, no solamente decide la geometría, es decir, no solamente decide si mi proceso es lineal o no, no solamente decide en qué dimensión yo supongo que vive mi espacio, por ejemplo, cuando utilizamos PCA, ¿no? Nosotros hacemos un a priori de estas variables viven en una dimensión más alta. No, yo creo que no es necesario representarlas en esa dimensión más alta y por eso utilizamos PCA, ¿no? Sino utilizamos también algunos a priori sobre el ruido estocástico en este caso, ¿no? Y cuando diga ruido, cuando diga variable aleatoria, pues me refiero esencialmente a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en una regresión lineal, uno lo que supone del ruido es que es independiente e idénticamente distribuido, ¿no? Este, esto lo mencioné ayer y es una de las hipótesis más clásicas en Machine Learning. Esto se relaciona con Pack Learning, de lo que platiqué más o menos ayer, que es esencialmente un cuadro teórico que busca explicar cuándo y cuántos ejemplos necesita un algoritmo para ser exitoso. ¿Ok? Sin embargo, el ruido puede ser un poco más tipo una cadena de Markov, ¿no? Donde yo no supongo que son independientes, es decir, yo supongo que existen dependencias entre mis datos que estoy modelando, entre mis observaciones. Sin embargo, estas dependencias no son salvajes, ¿no? O sea, estas dependencias están controladas. Esa es la hipótesis fundamental de Markov, que sí dependo del pasado, pero no dependo demasiado del pasado, ¿ok? Entonces, esta hipótesis, por supuesto, este tipo de hipótesis también son importantes para elegir cuál es el modelo adecuado. Piensen, por ejemplo, en algo como exponential smoothing, ¿no? Para una serie de tiempo. Piensen en el caso más simple, o en el caso más complicado como Hot Winters o cosas así. Uno asume que a medida que pasa el tiempo, yo me puedo ir olvidando de aquello que ocurrió en un tiempo lejano. Ajá. Entonces, esa es una hipótesis, pues parecida a Markov, ¿no? Porque justamente estamos suponiendo que el tiempo extremadamente lejano no es relevante en nuestras suposiciones actuales. Sin embargo, esto no pasa en las regresiones lineales o en las regresiones logísticas, ¿no? Uno supone que el tiempo es independiente, que no del tiempo y el ruido es independiente.
¿Ok? Entonces, uno elige estas hipótesis y por eso yo siempre hago esta distinción entre lo geométrico y lo estocástico para elegir satisfactoriamente el ruido. Y en particular, en teoría de la percepción, estas dos cosas son fundamentalmente distintas. Ajá, nosotros vamos a diferenciar el modelo de la aleatoriedad, del tipo de aleatoriedad que tenemos. El modelo va a ser la geometría y las hipótesis estadísticas va a ser el tipo de aleatoriedad. Como les dije, esto es, en realidad, los autores hacen una crítica al uso de redes neuronales, por ejemplo, cuando el uso de redes neuronales, pues, sobre las hipótesis estadísticas. Yo ayer dejé claro que no estoy diciendo que las redes neuronales sean malos modelos, sino simplemente son poco comprendidos por los matemáticos. ¿Ok? Entonces, este es un buen momento para decir que soy un matemático que está interesado en la estadística y está interesado en la ciencia de datos. Y de lo que hablé ayer y de lo que hablé hoy será desde un punto de vista matemático, con la mejor de las intenciones de entender lo que pasa en ciencia de datos, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que, por lo menos no a priori, estoy pensando en aplicaciones y estoy pensando en cómo hacer esto. Sin embargo, también es importante decir que no no son dos cosas aparte, ¿no? O sea, de lo que voy a hablar hoy, aunque parezca muy purista, es algo muy cercano a aplicaciones exitosas. Les voy a hablar algunas de ellas. ¿Ok? Entonces, déjenme poner un pequeño programa, por lo menos para que yo me ordene en mis ideas de qué es lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, en la primera parte quiero hablar sobre qué es la teoría de la percepción y qué pretende, ¿no? Ayer hablé sobre Pack Learning, que lo que pretende es explicar cuándo un modelo o un algoritmo es exitoso. Aquí quiero dar una introducción a qué nos referimos con la percepción. Sin embargo, les adelanto que esto está un poquito más cercano a la inteligencia artificial. Si antes Pack Learning era un encuadre muy bueno para Machine Learning clásico, es decir, supervisado, esta teoría de la percepción está muy cercana a intentar entender cómo funciona la inteligencia artificial. Ajá. Inteligencia artificial, incluso en algunas encarnaciones más elaboradas como aprendizaje por refuerzo, otras cosas de las que me gustaría contarles. En la segunda parte quiero hacer un repaso de probabilidad, porque a pesar de que yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, son conocedores de los conceptos de probabilidad, hay un concepto de distribución marginal que voy a utilizar mucho, que va a ser muy importante. Entonces me gustaría como ganar un poco de intuición sobre esta idea y por eso voy a hacer el repaso. ¿Ok? Les pido una disculpa a toda la gente que ya conozca esto, pero pues si ayer no necesitábamos ningún repaso, creo que esta vez sí va a ser necesario. ¿Ok? En la tercera parte les voy a hablar sobre qué va a significar para mí un lenguaje. ¿Ok? Voy a dar una definición formal, matemática, de según la teoría de la percepción, qué es un lenguaje, y a partir de ahí se va a intentar estudiar. ¿Ok? En la cuarta parte, voy a hablar un poco sobre entropía. Ajá. Entropía en el sentido de Shannon, por supuesto, teoría de la información, y cómo estas técnicas se pueden utilizar para percibir patrones dentro del estudio del lenguaje, es decir, dentro de este modelo matemático que vamos a definir. En la quinta parte, yo la verdad no creo que vayamos a llegar a esto. Voy a hablar sobre otras aplicaciones y relaciones con otras cosas. Ojalá y nos dé tiempo, pero me interesa más que lo que cuente aquí sea claro y que abarcar mucho. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí.
Hola, gracias por la charla. Yo sí tengo una duda, es sobre la geometría. ¿Cómo lo defines en este contexto? En el contexto de la percepción O en el digamos, contexto de tu taller. Perdón, es que no vine a la charla de ayer. no, no te preocupes. De hecho, no es necesario. O sea, cuando hablo de geometría, me refiero, por ejemplo, a cuando uno hace una regresión lineal, ¿qué es lo que está suponiendo? Uno está suponiendo que existe una línea, ¿no? ¿Qué significa que existe una línea? Pues vivimos en dimensiones más grandes, vivimos en RD, entonces lo que estamos suponiendo es que existe un beta, que este beta pertenece a RD también, de tal forma que mi modelo, déjame llamarle este M, mi modelo, es el conjunto que satisface una ecuación lineal respecto a estas betas, ¿no? Es decir, existe un beta de tal forma que esta ecuación se cumple. Uh-huh. Esta es una generalización de la ecuación de la recta y es igual a mx más b, ¿no? Entonces, yo estoy suponiendo que mi modelo cumple ciertas hipótesis geométricas. En este caso, esta hipótesis geométrica que satisface esta ecuación. Si nosotros, por ejemplo, decimos, voy a trabajar con árboles de decisión de profundidad, no sé, R, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que voy a trabajar solamente con ciertas funciones que se comportan de alguna manera, ¿no? Aquí lo estoy dibujando suave, pero por supuesto los árboles de decisión son discretos. Uh-huh. Entonces, cuando digo geometría, me refiero a cuál es la forma, cuáles son las características de aquellos modelos que voy a permitir. Siempre que fijamos un algoritmo, yo implícitamente estoy diciendo, estos son los modelos que yo voy a permitir. No sé si quedó un poquito más claro ahora. Para estar en el mismo contexto. Gracias. Ok, gracias a ti. Eduardo, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bueno. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con teoría de la percepción? Entonces, hay un estudio que se hizo, pues, hace ya bastante tiempo, que es esencialmente la teoría del control, ¿no? O sea, la teoría del control son ciertos problemas relacionados con la optimización que te dice cómo controlar, por ejemplo, un motor o ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, esto se desarrolló bastante. Los invito a que conozcan un poco más sobre los trabajos de Weiner o muchos otros. Pero los autores también hacen una crítica a la teoría de control y dicen que la teoría del control no es inteligencia, ¿no? La teoría del control es cómo funciona una máquina y no por qué funciona una máquina. Entonces, cuando empezaron a preguntarse qué significa ser inteligente, o sea, llevamos toda la historia preguntándonos eso, ellos identificaron, y seguramente no fueron los primeros, que buena parte de ser inteligente es percibir patrones. Ajá. Es tener o poder traducir de una imagen un patrón y explicitar a qué me refiero con este patrón, ¿no? Entonces, ellos lo que buscan es una teoría matemática que explique por qué ciertos patrones son complicados o no. Ajá. Entonces, esta es la aportación que yo encuentro fundamental para la inteligencia artificial. Quizás esto no nos va a ayudar a desarrollar nuevos algoritmos que sean más inteligentes, pero yo encuentro fascinante esta idea de intentar explicar la complejidad de ciertos patrones. Uh-huh. Para la gente familiarizada, esto no lo hacen en términos, por ejemplo, de complejidad de Kolmogorov o este tipo de cosas, o del tiempo polinomial en el que se tarda un algoritmo, o no polinomial, etcétera, sino lo hacen en términos puramente estocásticos, o sea, una descripción puramente estadística, si quieren pensarlo así, de los fenómenos. Uh-huh. Entonces, esto explica, por ejemplo, por qué a lo mejor reconocimiento de texto
puede ser un problema más o menos complicado que el reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de resultados a los que aspira esta teoría. A ser exhaustivo, matemáticamente hablando, en la explicación de por qué un fenómeno es más o menos complejo. ¿Ok? Entonces, a mí no me gustan las introducciones muy largas, ya llevo 20 minutos. Les pido una disculpa, pero pues es algo que yo he estudiado recientemente, que me interesa bastante y que también debo ser sincero, no lo entiendo en toda su completud, ¿no? O sea, entiendo una parte de eso, pero hay mucho más de lo que les voy a contar que aparece aquí, entonces yo creo que por eso hablo tanto, por inseguridad de que no entiendo todo lo demás. Ok, entonces nada más una pequeña introducción. De nuevo les pido una disculpa a la gente que ya esté familiarizada con estos temas, ¿no? Entonces, yo voy a suponer que tengo un espacio de probabilidad. Y voy a suponer que es discreto. Es decir, no me voy a fijar en su sigma álgebra. Solamente un espacio de probabilidad discreto. A mí me gusta pensar esto como ciertos puntos con ciertos pesos, ¿no? O sea, tengo una cantidad finita de puntos, no pasa nada si lo pensamos así por el momento. De hecho, todo el curso, hasta la última parte, voy a hablar de espacios finitos. Y cada uno de estos puntos tiene ciertos pesos, ¿no? Este tiene el peso 1, este tiene el peso P sub 2, este tiene el peso P sub 3 y este tiene el peso P4. Ajá. Entonces, estos pesos son la probabilidad de que este punto ocurra. Entonces, a mí me gusta pensar en estos pesos como un blur alrededor del punto. Es decir, no solamente es un punto, sino es un punto que puede o no ser más importante. ¿Ok? ¿Cuál es el axioma de un espacio de probabilidad? Pues que P1 más P sub índice 2 más P3 más P4 suman 1 y todos son positivos. Con eso ya sabemos que es un espacio de probabilidad de los que yo voy a charlar. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un espacio de probabilidad, podemos construir una variable aleatoria que va del conjunto, es decir, de la bolsa grande a, por ejemplo, un espacio euclidiano de dimensión D. Estos son los objetos que más me van a interesar. Una variable aleatoria solamente es una función, es una asignación que a cada uno de estos puntos, vamos a llamarles omega i, lo manda precisamente a un vector x omega i. ¿Ok? Insisto, este tipo de cosas van a ser necesarias para el curso, entonces por eso las estoy recordando. Entonces, una variable aleatoria es importante porque induce un nuevo espacio de probabilidad. Esta vez ya no es un conjunto finito, es todo el espacio euclidiano, y junto con una función de probabilidad. Es decir, es una función de probabilidad que ahora vive aquí. De tal forma que si yo tomo un evento aleatorio en RD, yo le puedo asignar la probabilidad X a este conjunto como X a la menos 1 del evento A. Es decir, lo envío primero para acá, calculo su ley de probabilidad ahí, de acuerdo a los pesos que tienen los puntos que caen en ese conjunto, y pues ya lo calculo, ¿no? Entonces, o sea, siempre hay una identificación entre distribuciones asociadas a una variable aleatoria y la variable aleatoria misma, ¿no? Una de las cosas que nos enseñó Kolmogorov es que no nos interesa la variable aleatoria, tal cual. Ok, entonces esto yo estoy seguro que todo el mundo lo tiene bien ubicado. Sin embargo, la parte que sí es muy, muy importante es la noción de independencia. Hay muchas formas de definir que dos variables aleatorias son independientes. Voy a escoger una que me va a convenir a lo largo del texto, a lo largo del taller. Es la siguiente. Bueno, pero vamos a regresar a qué significa que dos eventos sean independientes, ¿no? Vamos a suponer que nos tomamos A y B, dos eventos aleatorios en un espacio de probabilidad. Entonces vamos a decir que A es independiente de B si la siguiente ecuación se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tiramos un dado nada más, ¿no? Entonces, si el evento A es obtener un número par y el evento B es obtener un número primo, pues estos dos eventos no son independientes, ¿no? Porque la intersección de los pares y los primos cuando tiramos un dado es el 2, porque es el único que es par y primo al mismo tiempo. La probabilidad de eso es 6, 1 entre 6,
si el dado es justo. Por otro lado, la probabilidad de los pares es un medio, la probabilidad de los primos es un medio. Entonces, esta ecuación no se cumple porque tenemos que estas dos cosas son diferentes. ¿Ok? Ahora, si yo solamente tomo tirar dos dados y considero el primer evento obtener un 1 en el primer dado y el segundo evento obtener un 2 en el segundo dado, estos dos eventos, por supuesto que son independientes. ¿Ok? Entonces, esa es la noción clásica de independencia cuando se satisface esta ecuación, pero a mí me va a interesar bastante la noción de independencia respecto a variables aleatorias, porque ahí es donde puedo hablar de las leyes de probabilidad marginales. ¿Ok? Entonces, nada más me detengo tantito. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Me dicen que no se escucha, ¿verdad? No, después dicen que sí se escucha. Bueno, ojalá ya hayas podido arreglar este problema, Jorge. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Los estoy aburriendo demasiado? No. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo decimos que dos variables aleatorias, X y Y, perdón, son independientes? Este concepto es un poquito más elaborado, porque aquí ya no son eventos, ¿no? Ya en teoría no las puedo intersectar, estas dos funciones. Yo puedo intersectar conjuntos, como en un diagrama de Venn, pero no puedo intersectar funciones. ¿Ok? Entonces, para eso voy a definir dos conceptos fundamentales. Primero que nada, vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias que van del mismo espacio, quizás a dos espacios diferentes, ¿no? RD y la otra va a RD'. Es decir, X va de omega a RD e Y cumple lo opuesto. ¿Ok? Entonces voy a definir una nueva variable que se llama la variable de probabilidad conjunta. Que esto es muy fácil, ¿no? Es solamente me meto en el eje de las X y luego me meto en el eje de las Y, precisamente con la variable X y con la variable Y. ¿Ok? Entonces, esta variable aleatoria es una función que va de omega, y esta vez va al producto cartesiano entre RD y RD'. Entonces, matemáticamente, esta conjunción es una intersección, ¿no? Porque estoy diciendo I e I. Bueno, no estoy diciendo I e I, sino estoy diciendo esto y esto. Entonces, así es como se debe de interpretar. Pues, de alguna manera, aquí estoy considerando la intersección, ¿no? Esta variable aleatoria, como se define, pues vamos a suponer que yo tengo un omega por aquí. Entonces, primero me fijo en la coordenada X, que la variable aleatoria cree sobre omega, y luego defino la variable aleatoria en omega Y, que me va a decir cuál es su coordenada en Y. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como yo tengo una variable aleatoria, pues tengo una ley de probabilidad asociada a esta variable aleatoria, ¿no? Que consiste, pues como ustedes se imaginarán, tomo un C, vamos a suponer que el C vive por aquí, entonces esto va a ser P de Z a la menos 1 de C. Y así defino cuál es la probabilidad de la intersección. ¿Sí queda claro a qué me refiero con probabilidad de la intersección? O sea, ¿por qué esto se parece o se debería de parecer a la intersección? Ok, bueno, con mucho gusto me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ok, ahora, yo tengo una forma de, yo tengo dos variables aleatorias, ahorita definí una nueva variable aleatoria con esa, pero están de acuerdo que también tengo dos leyes de probabilidad. Estas dos leyes de probabilidad están asociadas de la misma manera a las variables aleatorias X e Y. Entonces, así como hice esa operación de intersectar, también puedo hacer la operación de multiplicar. En este caso, yo puedo definir el producto. Esto normalmente se escribe así, como el producto tensorial. Es muy parecido a los tensores que ustedes consideran cuando utilizan redes neuronales. Quizás los tensores en redes neuronales tienen un poquito menos de estructura que esto, pero digamos, es la misma idea, ¿no? O sea, cómo
multiplicar objetos de distinta clase. Entonces, estos dos eventos son de distinta clase porque uno es cómo se comportan los números aleatorios respecto a X y el otro es respecto a Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos esto? Esto es un espacio de probabilidad en el conjunto omega cruz omega. ¿Ok? Entonces, aquí supuse que ambas variables aleatorias van de omega a los reales o a algún espacio vectorial, ¿no? Entonces, esta vez yo me voy a tomar un conjunto aquí, ¿ok? Y lo que voy ¿qué es lo que voy a calcular? Estas leyes de probabilidad, ¿están ustedes de acuerdo que no son sobre omega, ¿no? Sino son sobre la imagen de omega, es decir, sobre los reales, ¿no? Entonces, aunque lo voy a calcular aquí, yo tengo que tomarme, y este C es el correcto, yo tengo que tomarme un C que viva en RD cruz RD'. Así como lo había hecho antes. Ok, entonces, ¿cómo voy a definir esto? Pues voy a definir esto como la probabilidad con respecto a X del evento C, pero entonces ahora este C ya no vive, o sea, este C vive aquí, ¿no? Y este cuate solamente podía calcular probabilidades en el producto. Ajá. Entonces, es ahí donde uno tiene que hacer una pequeña astucia y donde, de hecho, pues, esta es una de las razones por las cuales es útil pensar en términos de sigma-álgebras. Entonces, yo quisiera hacer esto, pero no puedo porque lo estoy tomando en espacios diferentes. Entonces, lo que yo hago es tomarme un C que se vea de esta forma. Es decir, un A que viva aquí y un B que viva aquí. Entonces, voy a seguir calculando la probabilidad de este C, pero ahora solamente aquellos que sean cuadritos, ¿no? En mi espacio de probabilidad. Y entonces, ahora sí puedo hacer lo que yo quería hacer antes. Es decir, yo puedo multiplicar la probabilidad con respecto a X de A por la probabilidad con respecto a Y de B. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, después de todos estos malabares, ya puedo decir qué significa que dos variables aleatorias, X y, sean independientes. X y son independientes cuando para todo A cruz B, C que viva en RD cruz RD', se cumpla lo siguiente, que la probabilidad con respecto a Z de este evento C es igual al producto de las probabilidades, el producto tensorial esta vez, de las probabilidades del evento C. Recuerden, C tiene que ser de esta forma, ¿no? Y la sutileza de poder tomar C de esta forma viene de la sigma álgebra, ¿no? De la manera como la construimos. ¿Ok? Entonces, esta es la definición formal de ser una variable aleatoria independiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Me iba a preguntar algo? No. Bueno. Ok. Entonces, una vez que nosotros tenemos variables aleatorias que son independientes, otra forma de decir que dos variables aleatorias son independientes se puede parafrasear en el siguiente enunciado. P de X y P de Y son suficientes para conocer P de Z. Esto es otra forma de decir que X e Y son independientes. Ok, entonces para esto yo necesitaba la noción de, o sea, recordar qué significa que sean independientes, porque estas dos probabilidades
son las probabilidades marginales de la variable aleatoria z. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos una variable aleatoria z que va a un producto, es decir, como en este caso, si le estamos definiendo una función o una variable aleatoria en un producto, ¿no? En este caso es RD cruz D'. Entonces, sí, tenemos esta función, que es una función de probabilidad, que vive aquí. Entonces, siempre que yo tenga una función de probabilidad en un producto, yo puedo restringirme a sus leyes marginales. ¿Ok? Ahora, algunas veces estas leyes marginales serán suficientes o no serán suficientes para recuperar mi información. Cuando las leyes marginales sean suficientes, esto es equivalente a que haya independencia en tus dos variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a utilizar mucho para definir qué es un lenguaje. Y a mí me gustaría preguntarles cómo interpretan la definición del lenguaje que hace uso de estas leyes marginales. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Muy bien. Bueno, entonces preparé un ejemplo de cuando dos variables aleatorias no son independientes, ¿no? Porque esto es algo muy importante que nosotros vamos a usar y quiero explicarles por qué las leyes marginales podrían no cargar toda la información. Ok, entonces vamos a suponer que nos tomamos un P entre 0 y 1 y vamos a asumir que P no es un medio. ¿Ok? Entonces, si P no es un medio, voy a definir un espacio de probabilidad que se va a llamar A, B y C, todos sus elementos, solamente tiene 4. Y voy a decir que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, y esto es P sobre 2, y la probabilidad de C es igual a la probabilidad de D. Esto es 1 menos P sobre 2. Es algo parecido a una Bernoulli, ¿no? Okay. Ahora voy a definir dos variables aleatorias. Vamos a suponer a X, que en este caso van a ir solamente al conjunto 0, 1, e Y, que va nuevamente al conjunto 0, 1. Entonces yo voy a decir que X de A es igual a X de C, que es igual a 0, no me equivoco. Y luego X de B va a ser igual a X de D, y esto va a ser igual a 1. Así es como defino las funciones, ¿no? Y luego Y de A va a ser igual a Y de D, esto va a ser igual a 0, Y de C e Y de B, esto va a ser igual a 1. Entonces tengo dos variables aleatorias. Entonces mi pregunta es, ¿X e Y son independientes? La respuesta es no, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Z, recuerden que es X, Y, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es Z de 0? Z de 0 es igual a X de 0, Y, perdón, Z de A. Z de A, ¿quién es? Es igual a esto, ¿no? Esto, a que es igual, X de A e Y de A, los manda ambos a 0, ¿no? Entonces, esto es igual al punto 0,0. Entonces, ¿qué significa? Que según la probabilidad de Z, respecto al elemento 0, 0, esto es igual a la probabilidad de Z a la menos 1 de 0,0, que es igual, ¿quién es la imagen inversa de Z, 0? Pues es igual a A, ¿ok? Entonces, ¿esta probabilidad cuánto vale? La probabilidad vale P sobre 2, ¿no? Ok. Aquí solamente falta revisar algo, porque la imagen inversa es solamente A, ¿por qué no hay otra cosa? Pero bueno, no es...
No es tan difícil. Roxana tiene una pregunta de, cuando se hacen pruebas de chi cuadrado, se habla de probabilidades marginales. ¿Está relacionado con el concepto de probabilidad marginal que nos dio? Sí, 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 sin duda. Chi cuadrada es una suma de variables aleatorias independientes en distintas dimensiones. Ajá. Entonces, lo que uno busca es saber cierto factor que tanto influye, o sea, cierta columna en tus datos, si quieres, qué tanto influye en nuestro resultado. Si las variables aleatorias en sus columnas son independientes, pues justamente no vas a encontrar ninguna influencia. Ajá. Entonces, de alguna manera, estas pruebas de chi cuadrada lo que están buscando es intentar encontrar relaciones entre las columnas. Es decir, estás buscando saber si la función z o la variable aleatoria z está completamente determinado por las dos leyes marginales, la de x y la de y. Ajá. Entonces, estamos haciendo lo mismo, ¿no? No sé si me expliqué correctamente. ¿Sí? Bueno. Y sí, es exactamente lo mismo que pasa con las pruebas de chi cuadrada. Ok, entonces, esa es la probabilidad con respecto a la variable aleatoria z. Ahora, ¿quién es la probabilidad de este elemento con respecto a este producto de probabilidades? Entonces, yo tengo que sacar el 0,0. Esto es igual a la probabilidad con respecto a x del 0, porque el punto 0,0 están de acuerdo que es igual a 0 cruz 0, ¿no? Entonces, esto es por la probabilidad de 0 con respecto a y. Esta es una cuenta que se las dejo porque está bastante fácil. Esto nos va a dar lo mismo que un medio. Ajá, déjenme ser completamente seguro. Les dije que está fácil, pero no. Ajá, sí, no puede ser un medio, tiene que ser un cuarto, ¿no? Es un medio por un medio. Ajá. Porque tiene dos, o sea, vas a sumar P entre 2 más 1 menos P entre 2. ¿Ok? Esto es un cuarto. Y un cuarto es diferente que P entre 2. Entonces, eso implica que estas dos variables aleatorias, X e Y, son dependientes. Y escogí este ejemplo porque ser dependiente es exactamente lo mismo que las marginales no sean suficientes para recuperar tu información. Ajá. Fíjense que aquí las marginales ni siquiera conocen a P, ¿no? O sea, P puede ser un tercio o puede ser lo que ustedes quieran, y aquí las marginales solamente van a ver un medio. Entonces, si calculan las marginales de todo, van a ver que todo les va a salir un medio. Es decir, P de X, la marginal con respecto a X, y P de Y, no pueden ver a P. A ese número que yo escogí, siempre y cuando sea un medio. Entonces, la dependencia es otra forma, quizás un poquito rebuscada, de decir que no hay, o sea, que las marginales son poca información, que las marginales no contienen toda la información correcta, ¿no? Entonces, les pido una disculpa por este repaso, ojalá no desafortunado, pero para hablar del primer ejemplo de la teoría de la percepción, necesito forzosamente una buena intuición sobre qué son las marginales. Okay. Entonces, vamos al capítulo 3 de la charla de hoy y ya podemos entrar en materia. ¿Ok? Entonces, voy a definir qué es un lenguaje en términos matemáticos. Esta definición se la debe a Montfort, que es uno de los estudiosos de la teoría de la percepción. ¿Ok? Entonces, número 1, voy a tomar L, un alfabeto finito. ¿Ok? Entonces, pueden pensar en L como un conjunto que esperemos que en algún momento tenga cierta probabilidad o cierta distribución asociada. ¿Ok? Y voy a considerar
después los productos cartesianos de este alfabeto finito, ¿no? O sea, piensen que tenemos las 24 letras del alfabeto y después cuando yo escriba, por ejemplo, L2, ¿qué significa? O sea, significa todos los 2 grams, ¿no? Es decir, todas las concatenaciones con 2 letras de mi alfabeto. Todas las palabras que tengan solamente 2 letras. Entonces, esto es igual o sea, yo prefiero verlo como vectores, a todos los x1 hasta xn, donde cada una de estas letras, pues vive en el alfabeto, ¿no? Entonces, es el producto cartesiano tal y como lo conocen ustedes. ¿Ok? Entonces, ya definí un alfabeto, ya definí qué son para mí las palabras en este lenguaje, y ahora tengo que definir un lenguaje, ¿no? Entonces, un lenguaje es una familia de espacios de probabilidad de la siguiente manera. Es decir, yo fijo todos mis n's, es decir, estas parejas, estos espacios de probabilidad van a ser para cualquier producto cartesiano, es decir, 1 grams, 2 grams, 3 grams, etcétera, etcétera, palabras con longitudes arbitrarias, y cierto espacio de probabilidad al que voy a llamar P sub n. Entonces, todo esto junto es un lenguaje. Ahora, hay una hipótesis fundamental que es por la que yo hice todo esto de las leyes marginales, que es la siguiente. Vamos a suponer, o sea, vamos a suponer que yo tengo n y n más chica. Es decir, lo que voy a hacer ahorita es explicar cuál es una hipótesis extra que se necesita para definir un lenguaje propiamente dicho. Entonces, yo voy a suponer que tengo dos números, n y n', de tal forma que n' es más grande, y voy a tomar un número i que satisfaga ser más grande que 1 y que satisfaga que n', cuando yo le quito n menos 1 elementos, y sigue siendo menor que eso. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nos tomamos un pi de esa manera y vamos a considerar las siguientes funciones. Es decir, me tomo palabras de tamaño n', es decir, palabras grandotas relativas a n, ¿no? Y después me tomo palabras un poco más pequeñas, de tamaño n. Ajá. Pues déjenme decirles quién es esta función. ¿Ok? Esta función, tú te tomas una palabra de tamaño a1 hasta an', y lo voy a enviar ¿a dónde? Lo voy a enviar al vector que comienza en i, luego sigue en i más 1, es decir, el i está por aquí metido, ¿no? Y recuerden que es mayor o igual a 1, entonces puede ser 1, incluso. Ajá. Y voy a terminar justamente en la resta, ¿no? En el lugar más grande en el que yo puedo concatenar estas palabras, ¿no? Entonces va a ser n' menos n menos 1. ¿Ok? Entonces me estoy tomando, todos estos mapas son diferentes, ¿no? O sea, yo tengo un mapa al que le voy a llamar fi, y para cada i hay una función así. ¿Están de acuerdo, no? Para cada i yo me puedo tomar por ejemplo, para i igual a 1 me estoy tomando los primeros n menos n letras, y así sucesivamente me voy tomando, voy recorriendo hacia la derecha hasta que me acabe la palabra de tamaño n'. ¿Ok? Entonces, estas son funciones, simplemente, pero fíjense que son funciones de la forma ln' es igual a ln cruz ln' menos n. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, como n' es más grande, yo puedo tomarme solamente la primera parte, que es esencialmente lo que yo estaba haciendo. Entonces, aquí estoy tomando una proyección que es L a Ln. Es decir,
las primeras coordenadas. En realidad no solo estoy tomando solo las primeras coordenadas, sino estoy recorriendo todo esto. Entonces, ¿cuál es la hipótesis fundamental que según Mumford satisface esta familia de probabilidades para hacer un lenguaje? ¿Ok? Entonces, la hipótesis fundamental es que Pn es la ley marginal de P sub n'. Aquí yo tengo a P sub n', la ley de probabilidad de esos n prime grams. Ajá. Aquí yo tengo la ley de probabilidad de n y estoy suponiendo que la chica, o sea, la que solamente me estoy restringiendo a una parte, es la marginal de la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos tantito tiempo para reflexionar sobre qué significa esto. O sea, según Mumford, con estos axiomas ya tenemos un lenguaje. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene una duda sobre por qué esto es un lenguaje, me encantaría explicarme un poquito más. O sea, ¿por qué esto modela bien la idea de un lenguaje? Entonces, si quieren, comencemos con qué son estas probabilidades, ¿no? O sea, qué son estas funciones de probabilidad en estos espacios. Estos espacios son palabras de tamaño n. Y yo digo que tengo una ley de probabilidad en los espacios de tamaño n. ¿A qué me refiero con eso? En las palabras de tamaño n, perdón. Pues yo me voy a fijar en todas las palabras que existen en el mundo de tamaño n, en algún lenguaje, como el castellano o algún otro, y me voy a fijar en qué tan frecuentes son, ¿no? Es decir, a cada palabra les voy a asignar un peso. Voy a decir, esta palabra, de todas las veces que se ha pronunciado o que se ha escrito en la vida, aparece con esta frecuencia. Entonces, de un lenguaje verdadero, como el castellano, yo puedo asociarle una ley de probabilidad. Esta ley de probabilidad es fuertemente desconocida, ¿no? Nosotros no tenemos acceso a ella. Podemos tener acceso relativo a un libro, ¿no? Relativo a un libro, yo puedo definir a P sub n en 100 años de soledad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en todas las palabras de longitud n que se hayan escrito en 100 años de soledad, voy a hacer su tabla de frecuencias y así lo voy a calcular. Pero en realidad o sea, Mumford aquí está pensando en todas las palabras cuantas veces se hayan escrito, ¿no? Es decir, en el espacio de todos los libros. Entonces, por eso es un poquito más complicado, ¿no? Ahora, me gustaría que ustedes me explicaran la otra hipótesis. O sea, ya entiendo que los espacios LN son n-grams, las probabilidades es su frecuencia, pero ahora, ¿por qué estoy pidiendo que la ley marginal de un espacio, de las palabras más grandes, coincida con con la ley de probabilidad, es decir, la de frecuencias de las palabras más chicas? Esto es lo que no es inmediato, ¿no? O sea, ¿por qué el castellano satisface esto? La pregunta provocadora es ¿por qué el castellano es un lenguaje? No sé si alguien tenga alguna respuesta a esto. Sí, sí, sí. O sea, sí estamos suponiendo no cierta sintaxis, pero sí cierta semántica, Jason. O sea, esta hipótesis de las distribuciones de probabilidad P sub n están suponiendo cierta semántica, no así cierta sintaxis. En realidad estoy pensando en palabras todas concatenadas juntas, ¿no? Alguien me dice, por las modificaciones a las palabras como prefijos y sufijos. Muy bien, Eladio. Eso es justo un muy buen ejemplo cuando estas leyes de probabilidad deben de satisfacer ser o no las marginales.
es de alguna manera cómo se construye, cómo se va construyendo el lenguaje, ¿no? Estamos suponiendo que el lenguaje algunas veces, como por ejemplo el alemán, se va construyendo en bloques. Ajá. No siempre se construye así en bloques, pero, o sea, esta suposición está diciendo, bueno, algunas veces se puede construir en bloques, y por eso hablo de la semántica, Jason, porque el significado va a cambiar de acuerdo a estos bloques. Entonces, también pueden pensar en esto como una regla de compatibilidad entre las palabras más chicas con las palabras más grandes. ¿Esto queda claro? Ok. Entonces, un lenguaje para mí, a partir de ahora, será una familia de espacios de probabilidad cada vez más grandes que satisfagan ciertas hipótesis. Jason Ángel dice, me confundo que desde el punto de vista matemático el término lenguaje fue definido como un conjunto de palabras. Estoy pensando si estoy confundiéndome en la traducción de language, pero es igual, ¿no? O sea, no sé si podrías elaborar un poco más, Jason. Si te puedes quitar tu micrófono estaría mejor para que sea más fluido. El lenguaje incluye gramática. Sí, o sea, estamos pensando más en el significado, no en la sintaxis. Estamos pensando, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar patrones en el lenguaje, queremos encontrar patrones que nos digan alguna información sobre sobre el texto que dice ahí. Exactamente, el significado surge a través de las secuencias y a estas leyes de compatibilidad. Ok, no sé si alguien tenga alguna duda hasta ahora. Ok, entonces, déjenme contarles qué es lo que sigue. Pues ya tenemos nuestra definición de lenguaje, que nos costó un poco de trabajo, porque fue un poco, es poca intuitiva en una primera instancia. Sin embargo, se pueden hacer cosas interesantes. Déjenme contarles qué es lo que vamos a hacer al final. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que nosotros, como que algo se puso, ¿no? No sé qué pasa. Vamos a suponer que tenemos nuestro espacio de probabilidad, así, nuestra familia de espacios de probabilidad, y vamos a encontrar patrones. Uno de los patrones que vamos a estudiar y que estudia Mumford es el siguiente. Él agarra un libro, 8 libros, me parece, de Mark Twain, y pone las palabras todas juntas en una hilera de tamaño 2 millones, si no mal recuerdo. Perdón. 2 por 10 a la 6, eso quería decir. Ajá. Entonces, todas las palabras las junta, les quita, por ejemplo, las mayúsculas, todas las pone igual en minúsculas, y las junta todas. Y a través de un análisis que yo les voy a explicar ahorita, encuentra en el 74% de los casos el patrón palabra. O sea, ¿a qué me refiero con el patrón palabra? Ustedes tienen el texto todo concatenado. Los 8 libros, todo concatenado pues solamente en cadenas de símbolos. Entonces, algo que nosotros quisiéramos es encontrar cuando una palabra se acaba en esta cadena de símbolos, ¿no? Es decir, separar las palabras. Entonces, lo que hace es mediante un algoritmo que utiliza la entropía, encuentra cómo se deberían de diferenciar estas palabras. Es decir, cómo podríamos nosotros separar a este conjunto de palabras que a priori no están separadas. Esto a mí me parece muy interesante, o sea, es muy elocuente lo que está buscando, no está buscando significado, así como estábamos discutiendo con Jason
hace un ratito. Cosas que son solamente símbolos, los transformamos a significado mediante el análisis de estos espacios de probabilidad. Entonces, estos espacios de probabilidad no son tan simplistas como, o sea, de hecho son muy complejos, ¿no? De hecho, digamos, esto es el enfoque bayesiano en Machine Learning, ¿no? Nos interesa la distribución de nuestros ejemplos y no tanto el modelo geométrico. Vamos a tratar de adivinar la distribución. Entonces, eso es lo que voy a explicar un poquito más en la siguiente hora. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda y si no, hacemos una pausa de 5 minutos. Hola, ya estoy de regreso. ¿Les parece bien si continuamos? Eduardo Ulises me pregunta, ¿cómo se liga la percepción con este enfoque que se está presentando? Al rato voy a explicar un poquito más, pero ¿cuál es la idea? Los autores creen que la percepción está íntimamente relacionada, bueno, primero la inteligencia está relacionada con la percepción y la percepción está íntimamente relacionada con poder encontrar patrones. Esto es, por eso se llama Pattern Theory, la teoría, y esto no es exactamente reconocimiento de patrones en un sentido usual de Machine Learning. Ahorita les voy a referirme un poco más a esto, pero digamos a grandes rasgos, lo que estamos buscando son patrones en estos espacios de probabilidad. Es decir, estamos buscando regularidades en estos espacios de probabilidad. En este caso particular, los patrones se van a poder encontrar utilizando la entropía. Entonces, utilizando la entropía, todo esto reviene a considerarse un tipo de percepción. ¿Ok? ¿No hay alguna otra duda? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos nuestros espacios. Nuestros espacios que estoy llamando Ln, P sub n, y n es cualquier número natural. ¿Sí se sigue actualizando el iPad? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos? Vamos a fijar algún n. O sea, yo voy a decir, solamente voy a considerar 10 grams, a lo más. No va a considerar nada más. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que si yo tengo los 10 grams, puedo calcular los espacios de probabilidad P9, P8, etc.? La pregunta es, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué si yo tengo los espacios el espacio de probabilidad P sub 10, puedo calcular los otros espacios? Jason dice el teorema de Bayes. No precisamente, ¿no? Porque no estoy condicionando a nada en este caso. Es la hipótesis que hicimos sobre las leyes marginales, ¿no? O sea, nosotros supusimos justamente que este P9 es la ley marginal de aquella ley que aparecía arriba, cuando solamente consideramos las primeras 9 letras, en nuestro Tengram, por ejemplo. Entonces, si yo tengo palabras de un tamaño, puedo entender las palabras de un tamaño más pequeño. Exactamente, Roxana. Con P9 se pueden conocer las otras, pero también con P10 se pueden conocer las otras porque acuérdate que N' era más grande que N, pero N' podría ser 10 y N podría ser 5. Entonces, incluso con el más grande se puede. O sea, por eso es la importancia de estas compatibilidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo tengo P10, puedo calcular las más pequeñas, pero además puedo calcular lo siguiente. Puedo calcular la ley condicionada
de AN menos 1 hasta A1. ¿Están de acuerdo por qué? O sea, esto claramente es lo mismo que la probabilidad respecto a n de AN hasta A1, dividido sobre la probabilidad de n menos 1, A1 hasta AN menos 1. Yo tengo esta ley, la de arriba, tengo acceso a la de abajo, por lo que les acabo de decir, entonces tengo acceso a la ley condicional. ¿Ok? Esto es solamente la separación clásica de una probabilidad conjunta, es la probabilidad condicionada por la probabilidad de la condición que estamos incluyendo. Entonces yo tengo acceso a esto y eso significa que yo tengo acceso a muchas otras cosas. Yo voy a tener acceso a a una aproximación de todas las más grandes. Es decir, fijemos un n, como hemos estado haciendo, por ejemplo, n igual a 10. Entonces, definiremos una aproximación. ¿Una aproximación a qué? Voy a definir una aproximación a los más grandes. Es decir, yo quiero aproximar para un n' más grande que n, es decir, para 14 cuando n es igual a 10, quiero definir una aproximación de de esta ley de probabilidad, y la aproximación que yo voy a definir se va a llamar así, ¿no? Es decir, esta es la verdadera y esto es lo que yo quiero aproximar. Y lo que estoy haciendo es solamente con Tengram, solamente con palabras de longitud 10, yo quiero aproximar la ley de probabilidad de todas las más grandes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, esta es una ley de probabilidad de un espacio grande, ¿no? Es decir, perdón. Este es n' y este es n. Entonces, es un espacio grande, es un espacio con 14 palabras, entonces yo puedo tener n' posibles letras, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ecuación con la que yo voy a aproximar? Déjenme ponerla del otro lado, porque si no, me voy a empezar a hacer bolas. La voy a poner aquí otra vez para que no... n'. Es decir, esto es lo que yo quiero aproximar. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, esto lo voy a aproximar de la siguiente manera. Voy a tomar las primeras 10 letras únicamente, es decir, A1 hasta AN. ¿Ok? Y eso lo voy a multiplicar por el producto de todas las siguientes probabilidades. Es decir, I va a ser mayor o igual a N más 1. Es decir, voy a empezar en 11, ¿ok? Y voy a ir hasta el N'. Todos estos productos. Entonces, la probabilidad la voy a definir como la probabilidad de AI cuando empiezo en AI menos 1 y termino en AI, luego el tamaño máximo que puedo tomar, ¿no? O sea, en este caso, el tamaño es N. Recuerden, N es 10, es el chiquito, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a AI menos 1, punto, hasta AI menos N menos 1. ¿Ok? Estoy condicionando con respecto a estas N letras. Esta probabilidad que está aquí, cada una de estas, yo las puedo calcular por esta observación que hice, ¿no? O sea, todas son de esta forma. ¿Sí está claro? Son probabilidades en las que solamente estoy usando los n-grams. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a ese producto o va a ser igual a 0 si aquí tengo cocientes iguales a 0. ¿No? Recuerden que eso que está en el circulito puede tener cocientes y si el cociente de esta parte de abajo es igual a 0, entonces pues lo hacemos 0 para no meternos en problemas.
¿Ok? Entonces ahora la pregunta es, si yo tengo fijo un n, o sea, no sé por qué insisto en no ponerle aquí el n, si yo tengo fijo un n y yo quiero aproximar todas las leyes de probabilidad, ¿cuál es la diferencia con la verdad? ¿No? O sea, a mí me interesaría saber si mi aproximación es suficientemente buena o no es suficientemente buena. ¿Ok? Entonces, este es un punto clave en la teoría que los autores desarrollan, porque ellos siempre hablan de variables escondidas y variables observables. Y aquí regreso a la pregunta que me hiciste, Eduardo. Sí, sí fuiste tú, Eduardo. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría con la percepción? Es decir, nosotros solamente conocemos esto y buscamos acercarnos a palabras más grandes. Por supuesto, es poco razonable pensar que solamente vamos a tener o más bien, dicho de otra manera, es poco razonable pensar que vamos a tener acceso a todas las leyes de probabilidad. Porque imagínense que tuviéramos acceso a la ley de probabilidad de P 2 millones, ¿no? Ajá. O sea, esto sería un sinsentido, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo se calculan en la vida real estos espacios de probabilidad? Pues calculas sobre todos los ejemplos, y si tus ejemplos son independientes, pues a lo mejor vas a poder aproximar de manera adecuada, ¿no? Utilizando la ley de los grandes números, o algo similar, ¿no? Pero estas probabilidades son muy difíciles de calcular, en la vida real. Entonces, por supuesto que en términos reales, yo no puedo tener acceso a todas las leyes de probabilidad porque no puedo hacer un sample, porque no tengo muchos ejemplos, ¿no? Y los ejemplos, cuando los tenga, va a ser muy costoso calcularlos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos hacer. Queremos calcular qué tan bien se aproximan estas dos cosas. Entonces, aquí hay dos resultados muy importantes que son los siguientes. Primero, es un estudio clásico de Shannon. Esto está en un artículo que si a ustedes les interesa yo se los puedo compartir. Calcula la distancia, en términos de la distancia KL, en un ratito más voy a hablar de esto, de estas dos cosas. Sigo poniéndolo al revés, perdónenme. Entonces es PN, esto versus P sub N'. Calcula estas distancias y lo calcula en el idioma inglés. Lo calcula en el idioma inglés con su alfabeto anglosajón y con el espacio, además. Lo calcula en general, lo calcula para algunos casos particulares, es decir, para n igual a 3, n igual a 4, bla, bla, bla. Y déjenme compartirles mi pantalla esta vez para que vean cómo se van viendo los textos a medida que esto cambia. Roxana tiene una pregunta. Adelante, Roxana. Ok. Entiendo que es como se hace con las cadenas de Markov, que con lo que conozco, intento conocer lo no observable. Exactamente, es una cadena de Markov con estados escondidos, hidden Markov chain. Es eso en lo que estamos pensando, por lo menos en el lenguaje. Cuando hablamos de imágenes, necesitamos procesos estocásticos un poquito más complejos. Pero a ver, ya les voy a dejar de compartir eso. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, ya se ve mi ventana, ¿no? En donde se ve la pantalla de ahorita. Sí. Entonces, estas son las notas, al rato se las comparto, pero miren, aquí estamos calculando estos
estas oraciones con términos verdaderamente aleatorios, ¿no? O sea, nada más pongo una letra cualquiera utilizando las frecuencias que calculó Shannon. Aquí estoy aproximando con P sub 1. Ajá, es decir, solamente con 1 grams. ¿Ok? Aquí estoy aproximando con 2 grams. Es decir, estoy considerando un muestreo. Aquí con 3 y aquí con 4. Fíjense cómo cada vez parece un poquito más inglés, ¿no? O sea, esto se ve completamente desordenado y a medida que yo voy aproximando, estas palabras, algunas incluso existen, ¿no? Generated, job, display, solamente con 4. Ajá. Entonces, estos son el tipo de aproximaciones que que se hacen. Es decir, quiero utilizar el P gorrito. ¿Ok? Entonces, déjenme regresar. A menos que alguien tenga alguna duda por acá. ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a regresar al iPad para contarles el otro resultado. El primero, como ya lo dijimos, es el teorema de Shannon, que calcula esto, o sea, calcula en términos de su entropía, por supuesto, que es de lo que vamos a hablar en un momento, y calcula algunos ejemplos, ¿no? Es decir, lo calcula para un n arbitrario, pero también hace cuentas concretas. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los resultados, y el otro de los resultados es el que les dije de Mark Twain. Cómo va encontrando los patrones. Déjenme contarles un poquito sobre cómo encuentra los patrones en ese caso. Ahorita voy a hablar sobre la idea de entropía. La idea de entropía es una forma de medir la información, es decir, la cantidad de información que contiene un espacio de probabilidad. Ajá. Entonces, utilizando esta idea de entropía, uno puede calcular la información que contienen un n-gram, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tengo yo un texto por aquí y me agarro una concatenación de palabras en tamaño fijo y puedo calcular qué tanta información está contenida en este n-gram relativo a la familia de todos las concatenaciones de palabras de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una palabra? Vamos a suponer que estamos tratando de buscar los espacios entre las palabras, ¿no? Entonces, aquí podemos poner la casa está lejos, ¿ok? Vamos a suponer que está todo junto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la observación que hace Shannon para hacer ese cálculo? Shannon y después Mumford. ¿Qué pasa al final de la palabra? Es decir, ¿qué pasa si yo solamente considero esas primeras dos letras? ¿Qué pasa si yo considero estas dos letras? ¿Y qué pasa si yo considero la mitad de las palabras? Es decir, aquí estoy considerando un muestreo, en todos los casos muestreo de tamaño 2, este es el muestreo 1, este es el muestreo 2 y este es el muestreo 3. La pregunta es, ¿qué parte, o sea, qué muestreo contiene más información sobre la palabra? La hipótesis que hace Mumford es que la parte del medio es donde está contenida más información, ¿no? A medida que tú te alejas a la última esquina de la palabra o a la última esquina de la palabra, está es más rápido el decrecimiento de la información, porque no contienen muchos datos. Entonces, esta es la idea que ellos utilizan y les cuento que tienen más o menos buenos resultados, ¿no? 74% sin ningún algoritmo, sin ninguna red neuronal, ¿no? Es decir, solamente estudiando los espacios de probabilidad y algunas de las aproximaciones. Por supuesto que a medida que las palabras sean más grandes, pues necesitamos considerar muestreos o concatenaciones de tamaños un poquito más grandes. Él solo usa concatenaciones de tamaño 4, nada más, como con 4 letras, y aún así logra estos resultados, ¿no?
Entonces, es muy interesante. Este ejemplo me gusta mucho. Pero después, digamos, lo que yo les contaría el día de hoy, porque la idea de esos 30 minutos era hablarles un poco sobre la definición del lenguaje que di, es qué pasa con imágenes, ¿no? Es decir, ahora voy a considerar el espacio de todas las imágenes con 10 píxeles, con 11 píxeles, bla, 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 así sucesivamente, y voy a buscar patrones ahí. Entonces, lo que hace Mumford es considerar este espacio de probabilidad de todas las imágenes y en ese caso no son cadenas de Markov. Lo que utiliza, hay un modelo que se llama ISIG Model, que, digamos, es una generalización de estos métodos de Monte Carlo, y con esto encuentra algunos patrones de manera exitosa en imágenes, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que la dimensión para palabras es solamente una, ¿no? Porque solamente tengo dos vecinos. Tengo la letra anterior y la letra siguiente. Cuando yo soy un píxel, tengo 8 vecinos, ¿no? En el peor de los casos, siempre y cuando no esté en la esquina. Entonces, utilizando estos métodos de muestreo, encuentra este tipo de patrones. Entonces, pues no es tan interesante como clasificar las imágenes, pero estos patrones, por lo menos desde un punto de vista estrictamente matemático, tienen mucha relevancia. ¿Ok? Entonces, antes de que hable de entropía y antes de que hable un poco de la comparación en términos formales de estas dos distribuciones, me gustaría saber si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, entonces voy a la parte 4. Digamos, esto más o menos era la parte 5, pero pues no dan tiempo de los detalles. En las notas, pues esto lo van a poder encontrar. Ok, entonces, la parte 4 es sobre la entropía. ¿Cómo se utiliza la idea de entropía para resolver este problema? Entonces, me imagino que algunos de ustedes ya están familiarizados. Déjenme dar una breve introducción para la gente que no esté familiarizada. Vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto al que tramposamente voy a llamar omega. Y nosotros no sabemos, nosotros sí sabemos, perdón, de qué tamaño es, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tiene 2 a la n elementos. Déjenme ponerle n mayúscula porque en un principio no tiene nada que ver con las n's anteriores. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos, supongamos muchos objetos, ¿no? Es decir, si n es igual a 1000, eso ya se pone muy feo, ¿no? El tamaño de estos conjuntos. Y nosotros queremos adivinar como cuál elemento vamos a sacar. Es decir, nosotros queremos, con algunas instrucciones, dar toda la información de los elementos que viven ahí adentro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos mucha suerte y nuestros elementos vivieran en un lenguaje de bits, entonces aquí lo que tenemos es 0 bits, ¿no? Estamos hablando de bits clásicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta información contiene cada uno de estos elementos? Entonces, si yo quiero decir, es decir, señalar uno de estos elementos, yo necesito dar n instrucciones, ¿no? ¿Por qué necesito dar n instrucciones? Piénsenlo como un árbol de decisión, ¿no? Es decir, yo primero voy a hacer la pregunta. Respecto al primer bit, ¿su coordenada es 0 o es 1? Respecto al segundo bit, ¿su coordenada es 0 o es 1? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas preguntas necesito hacer? Pues necesito hacer una, y a lo más necesito hacer n preguntas. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Ok?
Entonces, la idea de entropía nace de esta observación, ¿no? Si yo tengo un conjunto cuyo tamaño es 2 a la n mayúscula, entonces la entropía es la certeza que yo tengo sobre un elemento. Entonces, la entropía adentro de omega de un elemento, ahí, este es un elemento, es un vector, se define como n. Da la casualidad que esto es igual al logaritmo en base 2 del tamaño de mi conjunto. Esta es la observación fundamental de la entropía, que yo necesito el logaritmo natural en base 2 del tamaño de mi conjunto, instrucciones, ¿no? Entonces, ahora, esa es la entropía de un elemento, ¿no? Ahora, ¿quién sería la entropía relativa al conjunto omega de un subconjunto? Es decir, esta vez A es una familia de elementos adentro de omega. ¿Quién podría ser? Pues la primera parte es igual, es decir, si yo solamente me fijo en el conjunto omega, yo tengo la misma incertidumbre, ¿no? Sin embargo, yo sé que está en A. Entonces, si yo sé que está en A, tengo que quitarle la incertidumbre del tamaño de A, porque yo ya sé que está en A. No tengo plena incertidumbre. Tener plena incertidumbre significaría tener que buscar en todos los elementos de omega. Pero yo tengo cierta certidumbre y esto es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se le llama la entropía combinatoria de un conjunto A en un conjunto omega. Ajá. Ok, entonces vamos a recordar un poquito cuáles son las leyes del logaritmo. Entonces, ustedes estarán de acuerdo conmigo que el logaritmo de omega menos el logaritmo en base 2 del tamaño de A, esto es igual al logaritmo en base 2 ¿de quién? Pues del tamaño de omega entre el tamaño de A, ¿no? Esta es una de las primeras leyes que nos enseñan en la secundaria sobre los logaritmos. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, la otra ley de los logaritmos que es importante es relativa a la división, ¿no? Esto nos dice que el logaritmo natural de omega entre A, es decir, lo que estábamos calculando hace ratito, la entropía combinatoria, pues, es igual a menos el logaritmo de omega entre A. Estas leyes, pues, son claras una vez que nosotros consideramos los exponentes, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 entre 2 es igual a 2 a la menos 1, que es esencialmente lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? Y luego, pues, eso mismo lo estoy usando acá, ¿no? Los exponentes negativos son cocientes, en realidad. ¿Y qué es lo que hace el logaritmo? Pues encuentra los exponentes. ¿Ok? Entonces, utilizando estas reglas, pues ya se parece mucho más a el concepto usual de entropía, ¿no? Nosotros queríamos calcular la entropía combinatoria de omega A, y esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar menos el logaritmo en base 2 del tamaño de A entre omega. Solamente a verificar qué es lo que hicimos en con las leyes anteriores. ¿Ok? Y esto, pues me imagino que todos ustedes ya lo ubican, ¿no? Porque ¿esto qué es? Esto es, ¿qué es A entre omega, entre el tamaño de A? Esto es la proporción de A dentro de omega. ¿Ok? Es la probabilidad que si yo escojo a alguien en omega, yo termine cayendo en A.
Fíjense que hasta ahorita no habíamos hecho ninguna hipótesis de tipo combinatoria, de tipo probabilista, pero pues todo cayó por su propio peso, ¿no? Entonces ahora ya podemos definir quién es la probabilidad, quién es la entropía en términos probabilistas. Omega 1, vamos a suponer que tenemos n elementos. Esta vez estoy siendo tramposo porque ese n en realidad sí es lo que nos interesa. Tenemos P de omega i es igual a PI, es decir, los pesos de los que yo les había hablado. Entonces, la entropía combinatoria de este espacio, la entropía probabilista de este espacio de probabilidad, pues, ¿qué es? Menos P1 por el logaritmo en base 2 de P1 menos P subíndice 2 logaritmo en base 2 de P subíndice 2 menos así sucesivamente hasta P subíndice n, logaritmo en base n de P subíndice n. Y esta es la definición clásica que ustedes conocen de la entropía. Pues solamente por ser un poquito exhaustivo, yo voy a decir que la entropía de esto es igual a 0. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que el logaritmo de 0 no está definido, ¿no? El logaritmo de 0 no existe y pues esto tiene que ver con el límite, con su comportamiento en el límite, ¿no? El límite de P logaritmo en base 2 de 1 menos P, 1 entre P, perdón, va a terminar siendo 0, entonces por eso se le asigna el valor 0. ¿Ok? Entonces eso es solamente cuando se encuentren que un elemento tiene probabilidad 0 y no sepan qué hacer, pues entonces se define como 0. Si un elemento tiene probabilidad 0, pues nunca va a ocurrir, entonces, por lo menos en el caso finito, entonces no pasa nada. ¿Ok? Entonces, hemos definido esta función que a un espacio de probabilidad le asigna una cantidad. Por supuesto que nuestra intención es estudiar la entropía de los conjuntos Ln con sus probabilidades P sub n, ¿no? Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Pero déjenme solamente, ya tenemos la intuición de qué significa la entropía, es decir, es la cantidad de información que yo necesito, por lo menos eso era en el caso combinatorio, en el caso determinista. En el caso probabilista es algo más o menos similar, ¿no? Es decir, la entropía de un conjunto omega de tamaño n va a ser igual, digamos, esto siempre va a ser positivo, esto es porque, por la ecuación, porque estamos considerando menos esas cantidades. La otra observación importante es que esto va a alcanzar su tamaño máximo cuando n sea igual a 2 a la n. Cuando n sea igual a 2 a la n, va a valer a n si la probabilidad es uniforme. Es decir, si la probabilidad es uniforme, la entropía va a ser máxima y eso significa que hay máxima incertidumbre, ¿no? Porque en la probabilidad uniforme todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ahora, estamos de acuerdo que la entropía en el caso del lenguaje va a estar muy lejana a ser uniforme, ¿no? Es decir, entre más grande sea mi n, la entropía de estos espacios cada vez será más pequeña. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque cada vez hay más certidumbre sobre palabras más largas, ¿no? Sobre palabras cortas, es decir, vamos a suponer que tenemos 2, pues
2 letras solamente, entonces hay muy poca certidumbre de cuáles son las 2 letras que que ocurren con mayor probabilidad. Si estamos, no es uniforme, por supuesto, pero estamos mucho más cercanos a ser uniforme cuando las palabras tengan longitud corta que cuando tengan longitud larga. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar este concepto de entropía y vamos a utilizar una versión un poco más elaborada del concepto de entropía, que, voy a decir por aquí, perdón. Ok, entonces, supongamos que tenemos 2 distribuciones, una que se llama P y la otra que se llama P'. En su mente, me gustaría que piensen en Pn arriba y aquí N' versus P sub N'. Esto es lo que queremos comparar, ¿no? Porque queremos aproximar el lenguaje completo utilizando solamente n-grams para n suficientemente chico. Pero bueno, vamos a empezar con 2 probabilidades completamente diferentes. Entonces definimos la distancia entre estas 2 probabilidades. Esta distancia se llama la distancia KL. KL, si no mal recuerdo, es callback. Estoy seguro. Y es una persona que empieza con L. Una disculpa por no recordarlo. Siempre le digo la distancia KL. Ajá. Entonces, esta es la distancia entre 2 funciones de probabilidad, que por supuesto no son P y Q, sino son P y P'. ¿Qué tan diferentes son 2 funciones de probabilidad? Entonces, esta distancia se define muy parecido a la entropía. Es la suma sobre todos los omegas que están aquí, la probabilidad, la primera de omega, multiplicado por el logaritmo. Aquí le voy a poner logaritmo en base 2, pero esto es mucho más general. Logaritmo de la probabilidad de omega entre la probabilidad de omega prima. Entonces, por eso hice todo esto de definirle la probabilidad combinatoria, porque ¿esto qué significa? O sea, esto significa la certidumbre, por un lado, de omega, es esta parte, pero fíjense que aquí yo le tengo que restar la certidumbre de omega respecto a la otra distribución. Es decir, lo que cree P' de mi omega. Le estoy restando esa información y todo lo estoy ponderando, porque en realidad estoy sacando una esperanza con respecto a la primera, ¿no? Entonces, es la información que contiene P sobre omega menos la información que contiene P' sobre omega, y eso lo pondero sobre omega, sobre todos los omegas. ¿Ok? Entonces, esta es una noción de distancia, y de hecho funciona más o menos bien, ¿no? Tiene el problema de no ser simétrica, es decir, la distancia entre P y P' no es lo mismo que la de P' entre P, pero tiene la ventaja que esta distancia, P' es igual a 0, si solamente si P es igual a P'. Es decir, por lo menos en ese sentido sí mide la distancia. Cuando no nos alejamos, nos dice que no nos alejamos en términos métricos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les comparto el teorema de Shannon, que les digo lo hizo en general y en particular para el inglés. La distancia entre P, N mayúscula arriba, N minúscula abajo, es decir, esta es la aproximación y esta es la ley de probabilidad verdadera. Esto es menor o igual a 1.3. Es suficientemente chico y de hecho se puede ir haciendo aún más chico, ¿no? De hecho, tenemos el resultado más general, es que esto eventualmente tiende a 0 en el infinito. ¿Ok?
Entonces, esto me gusta mucho porque es como un tipo de ley de grandes números, ¿no? Es decir, para aproximar bien, en la ley de los grandes números nos dice que nuestros eventos tienen que ser independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Aquí estamos muy lejos de tener independencia. Sin embargo, tenemos esta dependencia controlada porque hay una compatibilidad. Esa compatibilidad son las marginales, ¿no? Que las marginales coinciden con restringir nuestros elementos. ¿Ok? Entonces, este es el teorema de Shannon, este es el teorema que les quería hablar. Es decir, nosotros podemos, teóricamente, aproximar el lenguaje completo utilizando un n suficientemente bueno en condiciones muy generales sobre el lenguaje, ¿no? O sea, aquí ya no estamos haciendo ninguna hipótesis muy, muy importante sobre el lenguaje. ¿Ok? Entonces, en estos últimos minutos, déjenme contarles sobre cuál es la relevancia de esto en Machine Learning. Ajá. Vamos a suponer que en lugar de hacer solamente nuestras palabras, nosotros estuviéramos en un problema de clasificación, ¿no? Entonces, en un problema de clasificación, vamos a suponer binaria, yo lo que haría sería definir esto como +1, -1, es decir, porque estamos en clasificación binaria, de cada uno de las longitudes de mis párrafos, mis concatenaciones de palabras, ¿no? Es decir, aquí tengo una palabra de longitud n y yo quiero saber si esa palabra o esa frase se clasifica con un sentimiento positivo, por ejemplo, o con un sentimiento negativo, ¿no? Entonces, pues aquí yo voy a tener muchas palabras y además o frases, y además estarán clasificadas con sentimiento positivo o negativo, ¿no? Entonces, así como definí mis espacios de probabilidad en términos usuales, puedo definir mis espacios de probabilidad en términos de este nuevo espacio, ¿no? Es decir, qué tan probable es que cierta palabra, A1 hasta AN, sea clasificada como positiva. ¿Ok? ¿Qué tan posible es que otra frase sea clasificada como negativa? Es decir, yo podría tener lo mismo para todos los tamaños de mis frases, para todas las posibles concatenaciones de mis frases. Y eso ya es muy interesante, ¿no? Porque entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues ya es mucho más parecido a Machine Learning, ¿no? Estamos aproximando la distribución de las clasificaciones de acuerdo al texto que estemos viendo, ¿no? O sea, esto es una de las cosas que nos enseñan al principio en Machine Learning, por lo menos en los aspectos más teóricos, que es que el clasificador óptimo device es el mejor clasificador posible, ¿no? O sea, si uno tiene acceso a la distribución, es decir, si uno tiene acceso a todas estas funciones de probabilidad, entonces no hay red neuronal, no hay algoritmo que pueda vencer al clasificador óptimo device, porque lo único que vamos a hacer es maximizar la probabilidad de que cierto evento ocurra, ¿no? Y que cierto evento ocurra, aquí, ¿qué significa? Que el texto está clasificado de manera positiva o está clasificando de manera negativa. Entonces, aunque esto en un principio no tiene miras de hacer Machine Learning, pues es otra forma, una forma un poco rebuscada de hacer lo mismo, ¿no? A mí me gusta esa forma porque en cierto sentido se explica un poco más, ¿no? No solamente me gusta porque soy matemático, sino porque en algunos aspectos... alguien me corrigió. Hula Kleibler, perdóname. Gracias, Emiliano. En algunos sentidos es más emocionante. Si ustedes no están de acuerdo con esta forma de acercarte a los patrones, lo pueden pensar pues solamente como un ejercicio intelectual. Es matemáticamente muy interesante el trabajo de
detrás de la teoría de los patrones. Y pues bueno, ese es esencialmente. Me gustaría dejar estos minutos para saber si hay preguntas. No hay ninguna pregunta. Las notas las voy a poner en Classroom, ahorita mismo que termine la clase. Roxana dice que no soy muy matemática y esta exposición te aportó mucho. Gracias a ti, Roxana, por tus amables palabras. Gracias también, Eduardo, por el interés. No sé si alguien más tenga alguna duda. De forma similar, se puede utilizar este razonamiento para explicar modelos como el Conditional Random Fields. Sí, de hecho, es al revés, ¿no? Ellos utilizan Conditional Random Fields para buscar patrones. Me parece que es en modelos de Audi, en ese caso. Okay. Aquí no lo dije, pero implícitamente estamos utilizando unas cadenas de Markov. No es inmediato ver que hay una cadena de Markov aquí asociada, pero digamos, estas cadenas de Markov y luego hay modelos más complejos, como por ejemplo los campos aleatorios. La teoría de patrones en imágenes, ¿qué es lo que busca encontrar en la parte de clasificar? Por ejemplo, busca encontrar a veces siluetas de personas en lugar de los espacios entre las palabras. Algunas veces busca siluetas. Me parece que no han llegado a buscar objetos. Entonces, pues la gente que haga redes neuronales se burlará amargamente de ellos. Pero siluetas sí. Objetos me parece que no, o no hasta donde yo conozco. Andrea, muchas gracias por tus amables palabras. Espero que les haya gustado. Espero que no haya sido muy sloppy. De cualquier forma, las notas están pensadas para revisar aquello que yo no haya explicado de la mejor manera. Contienen un poco más de background, más de detalles. Eventualmente me gustaría hacer unas notas que contengan más información, ¿no? Bueno, pues ¿no hay más preguntas? ¿No? Como aplicación de Natural Language Processing me gustaría poder detectar expresiones multipalabras. He utilizado Point with Mutual Information para ello. Sí, es o sea, información mutua es una de las cosas que utilizan para encontrar los espacios en las palabras. Sí, sin duda, sin duda. Este enfoque de Mutual Information y entropía ayuda mucho. Recuerdo que estudiando la parte de modelos, nos dice que el modelo estadístico no puede captar cierto ruido y eso cae dentro del error. Es una detección de ruido distinta a la que ha dado al inicio. Sí, o sea, por ejemplo, hay cierto ruido que no se puede detectar, ¿no? Hay algunos fenómenos que no son funciones ni siquiera, ¿no? Hay elementos que pueden estar clasificados como +1 y como 1 al mismo tiempo. Entonces no tenemos una relación funcional. Si en la geometría no tenemos relaciones funcionales, a veces en Machine Learning,